luminosa ocurre en los tilacoides, porque acá está la clorofila, color verde, y por fuera, en el llamado estroma, es que ocurre la fase oscura, o también llamada ciclo de Calvin. La fase luminosa también se le puede llamar fase fotoquímica o fase dependiente de la luz, o fotodependiente. ¿Qué necesita la fase luminosa? Obvio, luz, pero no solo luz, también requiere agua. El agua va a ser utilizado en la fase luminosa y el CO2 va a ser utilizado en la fase oscura. Así que de arranque lo primero que debemos saber es esto. ¿Qué necesita la fase luminosa? Dos cosas, agua y luz. ¿Dónde ocurre? Como ya dijimos, en el tilacoide. Imagínate que esto que acá estoy marcando con el cursor sea un solo tilacoide. Aquí en este tilacoide ocurre la fase luminosa. Esta es la membrana del tilacoide. Esto que está por aquí que estoy señalando sería el espacio intratilacoidal y esto que está por fuera sería el estroma o matriz acuosa donde ocurre la fase oscura. En el tilacoide se encuentra algo que ya en los libros últimamente no lo mencionan, los cuantosomas. ¿Qué son los cuantosomas? Son las unidades de la fase luminosa. ¿Y qué hay en esta fase luminosa? Están los fotosistemas 1 y 2, abreviado en inglés PS1, PS2. Acá está, fotosistema 1, fotosistema 2. ¿Qué pigmento hay en el fotosistema 2 y en el fotosistema 1? Yo le dije que era la clorofila A, la que estaba aquí, en los fotosistemas. El tipo A está en los fotosistemas y es el más importante. Aquí adentro está la clorofila A. ¿Qué más hay en el cuantosoma? Las antenas, que estoy colocando la letra A. Así como las antenas de un televisor que van a recibir las señales de onda de TV para un televisor clásico, así igualito estas antenas van a recibir las ondas luminosas que irán luego hacia los fotosistemas 1 y 2. Pregunta, ¿qué hay en las antenas? ¿Qué pigmentos hay en las antenas? Aquí en las antenas está la clorofila B y los carotenoides. El caroteno y la xantófila son los pigmentos accesorios. En el cuantosoma hay transportadores, plastoquinona, citocromo, plastocianina, ferredoxina. Ganan electrones y luego lo pierden. Este pigmento gana electrones y luego los pierde. Por eso a ellos le llaman pigmentos transportadores de electrones. Ganar electrones se dice reducción. Entonces se van a reducir y rápidamente, apenas ganan electrones, luego los pierden, o sea, se oxidan. Nuevamente, el citocromo gana electrones, se reduce y luego lo pierde, se oxida. Cuando ustedes ven que llega un camión de ladrillos a una casa y desde arriba sueltan los ladrillos y un compañero agarra los ladrillos y luego lo pasa a otro compañero que está dentro de la casa y así poco a poco ganan ladrillos y los pierden y van pasando los ladrillos del camión a la casa. Esa analogía nos puede ayudar aquí para entender que estas moléculas ganan electrones y lo pierden, ganan y lo pierden, ganan y lo pierden. Ellas son las moléculas transportadoras de electrones. Y por último, en cuarto lugar, en color verde, la partícula F, también llamada ATP sintasa. Ellas son enzimas, o sea, asas, que van a formar ATP. Aquí ellas formarán ATP. ¿Cuál es la primera etapa de la fase luminosa? La llamada excitación de las antenas o fotoexcitación. Las antenas van a ser excitadas por los rayos del sol. La luz llega a las antenas bajo la forma de cuantos o fotones, unidades de luz. Y cuando las antenas recepcionan estas unidades de luz, se van a excitar. Al excitarse, todo va a terminar cuando PS2 y PS1 pierdan un par de electrones por cada fotón. Los electrones que pierdan, PS1 lo va a pasar a FD y PS2 lo va a pasar a PQ. Ahí termina la fotoexcitación. Ahora, si alguien quiere investigar un poquito más cómo es que ocurre esta excitación en el interior de las antenas, aquí tenemos un pequeño esquemita. Yo podría decir que esto que está en color verde claro son los pigmentos de las antenas, la clorofila B y los carotenoides. Cuando la luz llega
hace que se produzca una energía de activación. Esa energía va a saltar de un pigmento a otro de las antenas y al final la energía llegará aquí. Esto que está en verde oscuro es la clorofila A, que se encuentra en PS1 y PS2. PS1 también se llama así P700, PS2, P680. Ambos son los otros nombres de PS1 y PS2. Es la clorofila que está aquí adentro. Eso va a hacer que se pierda un par de electrones. Ese electrón que pierde la clorofila A, llegará al primer aceptor. Entonces, cuando la luz del sol llega a las antenas, hace que ocurra una excitación. Esa excitación hace que los electrones pasen a nuevos niveles, lo cual produce transferencia de energía. Una energía de excitación que llegará a la clorofila A. Y al final, la clorofila A, con esa energía, se excita y pierde un par de electrones. Acá también se puede ver en este otro esquema que sigue a continuación. Mira, cuando la luz llega, por acá a la izquierda, llega a los pigmentos antenas. Estos que están en color rojo, amarillo, medio verde. Y cuando llega, esto hace que se produzca una energía de excitación. Esa energía de excitación llegará a la molécula azul, que es la clorofila A. Y al final ella terminará por perder un par de electrones. Y ese par de electrones que pierda lo va a ceder a PQ y a FD. Hemos terminado entonces la primera etapa llamada fotoexcitación. ¿Cómo termina la primera etapa? Cuando PS1 y PS2 pierden electrones. Segunda etapa, la fotólisis del agua. El agua que llega de la raíz entra a la hoja y se mete a los tilacoides. Una vez que entre al tilacoide, el agua se va a partir. En griego, lisis, por efecto de la luz. En griego, foto. Por eso se dice fotólisis del agua. El agua se parte en esta etapa, llamada también reacciones de Gill. El agua se va a partir en 3 componentes. ¿Cuál es uno de ellos? El oxígeno. El agua al partirse libera oxígeno. Claro, como la molécula de H2O solo tiene un oxígeno, es por eso que aquí estamos colocando 2 moléculas de agua. Y entonces se formará una molécula de oxígeno por cada 2 moléculas de agua. ¿Qué pasa con ese oxígeno? Las plantas lo liberan al ambiente. Lo he colocado en color rojo porque es una de las 3 consecuencias de la fase luminosa, la formación de oxígeno, que es un subproducto y que va a ser liberado hacia el medio ambiente. ¿Y qué es lo que va a quedar luego en el interior de la planta? ¿Qué queda si el oxígeno se elimina? Queda 2 moléculas de hidrógeno, que se partirá en protones, H+, y electrones, E-. Por cada 2 moléculas de agua se van a formar 4 protones y 4 electrones. Los protones van a quedar aquí, en la zona intratilacoidal, y los electrones irán hacia PS2. En PS2 existe una proteína llamada Z, o MN proteína. MN porque tiene un bioelemento que es el manganeso, MN. Y van a ir esos electrones 4 hacia PS2. ¿Por qué los electrones del agua deben ir a PS2? ¿Cuál es la razón por la cual los electrones del agua deben ir a PS2? Porque en la primera etapa PS2 había perdido 4 electrones y por lo tanto, como había perdido electrones, pues hay que volver a recuperarlos. Entonces, si PS2 pierde electrones por efecto de la luz en la etapa de fotoexcitación, el agua se los va a recuperar. Por eso tú encuentras que el agua es la fuente de electrones. Ahí termina la siguiente etapa, muy importante, llamada fotólisis del agua. ¿Cuál es la tercera etapa de la llamada fase luminosa? La llamada fotorreducción. Oxidación es pérdida de electrones, reducción es ganancia de electrones. Si esta etapa se llama fotorreducción del NAD, es porque el NAD se va a reducir. Y si el NAD se va a reducir, es porque va a ganar electrones. Y como él va a ganar electrones, a él se le conoce como el último aceptor de electrones, el aceptor final de electrones. Él va a ganar electrones. La pregunta es,
¿Electrones de quién? De otras moléculas que lo pierdan. Aquí PS1 perdió electrones y lo cedió a la ferredoxina. Ahora, la ferredoxina, mira, pierde electrones y lo dona a la NAD reductasa. Y luego la NAD reductasa pierde electrones y lo cede al NADP+. Y al ceder al NADP+, él ganará electrones. ¿Y en qué se convertirá? En NADP-. Así, ganó electrones. Cuando PS1 pierde electrones, lo va a recuperar con los electrones de PS2. Y cuando PS2 pierde electrones por efecto de la luz, el agua lo recupera. Cuando uno riega una plantita, cuando llueve y esa agua moja los campos, esa agua sirve como fuente de electrones para este transporte. Habían quedado protones aquí, en el interior de los tilacoides. Estos protones, 4H+, ahora en la cuarta etapa, llamada fotofosforilación, estos 4 protones, ahí están, van a salir de los tilacoides atravesando la partícula F. Miren la flecha roja. Y al salir estos 4 protones, se juntarán con el NADP- para formar NADPH2+. Algunos libros no dicen NADPH2+, sino dicen NADPH más H, que sería lo más correcto en verdad. Cuando estos protones, 4 protones, salen por la partícula F, sirven como motor protónico para que la partícula F pueda formar ATPs. Por cada 2 protones se forma un ATP. Como son 2 pares, 4 protones, se formarán 2 ATPs. ATP significa adenosín trifosfato. Entonces se formarán a partir de adenosín difosfato más fosfato inorgánico. ¿Y de dónde apareció este ADP? Esto está continuamente reciclándose en la planta. ¿Y de dónde apareció PI? Fósforo inorgánico. La planta lo obtiene cuando absorbe el agua y las sales minerales por la raíz. Las plantas absorben sales minerales y una de ellas es el fósforo inorgánico. ¿De dónde apareció este NADP+? Continuamente se está reciclando en la planta. Eso que está en rojo es lo más importante en la llamada fase luminosa. Hacemos un resumen. Número 1. ¿Dónde ocurre la fotosíntesis fase luminosa? En los llamados tilacoides. Número 2. ¿Qué utiliza la fase luminosa de la fotosíntesis? Utiliza agua y luz. Número 3. ¿Cuáles son los 3 productos de la fase luminosa? Oxígeno, ATP y NAD. Número 4. ¿Cómo se llama la etapa donde se parte el agua? Fotólisis. Número 5. ¿Cómo se llama el proceso donde se forma ATP? Fotofosforilación. Sexto, ¿cómo se llama la molécula que ayuda a formar ATP en color verde? ATP-asa o ATP-sintasa. De los 3 productos de la fase luminosa, ¿cuáles van a ser utilizados en la fase oscura? El ATP y el NAD. ¿Y por qué el oxígeno no? Porque el oxígeno se va a liberar al ambiente, es un subproducto. ¿Cómo se llama el proceso donde se forma ATP? Fotofosforilación. ¿Y cómo se llama la molécula que forma ATP? ATP-sintasa o ATP-asa. Al final de todo esto, ¿con qué nos quedamos? Con ATP y NAD, porque ellos dos son los productos de la fase luminosa que van a ser utilizados en la fase oscura. En una sola frase, ¿qué es la fase luminosa? Es convertir energía luminosa del Sol en energía química, ATP y NAD. Esta energía ATP y NAD va a ser utilizada en la fase oscura para la formación del alimento, principalmente la glucosa. Eso de cíclica a cíclica no ha venido nunca en San Marcos ni en otra universidad. Les voy a agregar tan solo por cultura general. Lo que acabo de explicar ahorita en este último esquema es la fotofosforilación acíclica, porque los electrones van de izquierda a derecha y no regresan.
Aquí no se ve ningún ciclo. Hay otro tipo de fotofosforilación especial, llamada cíclica, donde los electrones retornan. Esta fotofosforilación llamada cíclica es aquella donde solo se produce ATP. Ya no produce oxígeno, ATP y NAD, sino solo ATP. La pregunta es ¿por qué? En la fotofosforilación cíclica no interviene NAD reductasa, tampoco interviene PS2. Si no interviene PS2, ¿quién va a partir el agua acá? Y si no puede partir el agua, no se va a liberar oxígeno. Por eso en esta cíclica no se libera oxígeno porque no se puede partir el agua porque no interviene PS2. Y la pregunta es ¿por qué? Porque los electrones que había perdido PS1 pasaron a la ferredoxina Fd y esos electrones en vez de ir a NAD reductasa como ocurrió aquí en la acíclica, ahora más bien van a PQ, a la plastoquinona. Y de ahí pasan al citocromo y a la plastocianina, PC, y de ahí a PS1, cerrándose un ciclo. ¿Y qué va a pasar en ese ciclo? Van a ingresar protones que se encuentran en el estroma a través del citocromo. Por ahí van a pasar protones fuera del tilacoide al interior. Van a pasar dos protones por cada par de electrones que circula. Estos protones que entran al tilacoide van a volver a salir, al igual que en el caso anterior. Y al salir va a hacer que ATP sintasa forme un ATP más. ¿Por qué aquí no se puede producir NAD? Porque no interviene NAD reductasa que lleve los electrones al NAD. ¿Y por qué no se produce oxígeno? Porque no interviene PS2. Es por eso que aquí solo se va a formar un solo ATP. Este ATP de aquí, que se acaba de formar, sumado a los otros dos de la tipo acíclica, serían en total 3. Por eso se puede decir, ya sacando cuentas, que por cada 2 moléculas de agua se produce una molécula de oxígeno, 2 NAD y 3 ATPs. 2 en la acíclica y uno más en la cíclica. Ahora sí, hemos terminado la fase luminosa y nos vamos a la fase oscura. Recordando que nos hemos quedado en la fase luminosa con 3 ATPs y 2 NAD que serán utilizados en la fase oscura.